Bienvenidos a un nuevo vídeo. Continuamos con nuestras experiencias relacionadas con las máquinas simples y en este caso vamos a trabajar el plano inclinado. ¿Cómo subían los egipcios esos grandes bloques de piedra para construir las pirámides? Para ello sería mejor utilizar un plano inclinado que estuviera muy inclinado o poco inclinado. En nuestra vida cotidiana, ¿por dónde subimos más fácil? ¿Por una cuesta con una gran pendiente, por una con poca pendiente? Para responder a todas estas preguntas disponemos de este dispositivo que es relativamente sencillo. Tenemos una tabla que va a ser de plano inclinado, tenemos un peso, en este caso este trenecito de juguete, y para medir la fuerza que es necesario para sujetarlo tenemos un dinamómetro. Estos dinamómetros ya los hemos utilizado también en el vídeo de las poleas y sirven para medir fuerzas. En este caso tenemos dos diferentes. Este de aquí tiene un máximo de 1 newton y está graduado de tal manera que cada rayita representa 0,02 newton. Este otro permite medir fuerzas hasta de 5 newtons y está graduado de 0,1 en 0,1 newton. Utilizar este tipo de dispositivos, de dinamómetros, ya desde educación primaria puede servir para que el alumnado se familiarice con el proceso de tomar medidas, utilizar aparatos reales para realizar esas medidas y para trabajar en este caso además los números decimales, que como digo es una tarea que debemos empezar a hacer ya desde educación primaria. Este experimento además se adapta muy bien a educación primaria o educación secundaria según el nivel de complejidad que uno quiera darle en la explicación. Por ejemplo, ya en educación secundaria sería bueno empezar describiendo las fuerzas que actúan sobre el sistema, sobre, en este caso, el trenecito. Fijaros que tenemos el peso, que por supuesto va en la dirección vertical, hacia el centro de la Tierra. Tenemos luego la normal, que es esa fuerza que ejerce el plano inclinado sobre el objeto y que, como podéis ver, es perpendicular al plano siempre. Y luego tenemos esta fuerza, la fuerza que ejerce el dinamómetro sobre el objeto, que es la que hace que el sistema pueda permanecer en equilibrio. Como podéis ver en la representación adjunta, el peso que va en vertical se descompone en dos partes. Una parte del peso es la que va en la dirección del plano, digamos sería la parte del peso que hace que el objeto tienda a caer, y otra parte del peso es la que va en la misma dirección de la normal y es la que se compensa con la normal. Fijaros que la fuerza que hace el dinamómetro es igual que la componente del peso que hace caer el objeto para que así las dos estén compensadas, de tal manera que el sistema permanezca en reposo y en equilibrio. Bueno, una vez que hemos visto un poco las fuerzas que hay aquí, lo que vamos a hacer es intentar responder a la pregunta. ¿Realmente es mejor utilizar un plano que esté más inclinado o menos inclinado? ¿Con cuál nos cuesta más o menos esfuerzo subir un objeto? Bueno, pues fijaros, para eso lo que vamos a hacer primero es pesar el objeto sin que hubiera un plano inclinado. Voy a cogerlo. Fijaros además que la ventaja de este trenecito es que podemos hacer la experiencia solo con un vagón, con dos, con tres, o incluso podría poner aquí más peso si yo quisiera realizar una experiencia un poquito más larga o diferentes posibilidades, ¿no? Primero lo que vamos a proceder por tanto es a ver el peso del objeto en vertical. Cojo el dinamómetro de 5 newtons, si cogiera el de 1 sería insuficiente, y puedo ver que el peso me marca es 1,5 newtons, ¿sí? Y ahora la pregunta es, ¿realmente el plano inclinado me ayuda a elevar los objetos? ¿Está realmente proporcionando fuerza? ¿Me permite, por tanto, ejercer yo menos fuerza para subir por él? Es lo que en el concepto de máquinas hablamos de ventaja mecánica, ¿no? Que de alguna manera nos está ayudando. Bueno, pues lo que vamos a hacer entonces es enganchar ahora el trenecito y, como digo, vamos a medir qué fuerza hace falta para evitar que el objeto caiga, que sería lo mismo que decir si yo quisiera subir el objeto con velocidad constante. Bueno, podemos ver que en un plano inclinado como este, si me fijo aquí, pues más o menos la fuerza ahora que está ejerciendo o que está midiendo el dinamómetro es de medio newton. O sea, fijaros, solo hace falta medio newton para sujetar el objeto en lugar de 1,5 newtons como si fuera en vertical. Si yo quisiera subir el objeto desde aquí abajo hasta esta altura, solo necesitaría aplicar ese medio newton durante toda esta distancia para llevar el objeto aquí arriba, en lugar de aplicar en vertical 1,5 newtons. Por eso decimos que el plano inclinado nos da una ventaja mecánica, por eso es una máquina simple. Realmente me permite subir los objetos ejerciendo menos fuerza. Para los alumnos muchas veces es muy abstracto pensar que un plano inclinado es una máquina, porque parece un objeto como muy inerte y aparentemente muy inútil, pero aquí lo estamos viendo de forma evidente. Necesito menos fuerza que el peso del objeto para hacerlo subir. Vamos a responder ahora a la pregunta que hicimos al principio. Si yo quiero subir un objeto por un plano, me conviene que el plano esté poco inclinado o muy inclinado. En nuestra vida cotidiana lo tenemos bastante claro.
sabemos que nos cuesta mucho más subir por una pendiente muy alta que por una pendiente más suave. Eso lo podemos ver aquí muy claramente. En un plano inclinado como este, pues aquí el dinamómetro me está marcando algo menos de 1 newton. Sin embargo, si yo voy aumentando la inclinación, vemos que la fuerza que necesito es cada vez mayor. Aquí ya estoy en 1,2 newton. En todo caso, siempre es inferior al 1,5 newton que era en vertical. Siempre el plano me está dando ventaja mecánica, me está ayudando. Pero vemos que cuanto menos inclinado está en realidad, más me ayuda. Cuanto mayor es la inclinación, sin embargo, me está ayudando menos. Podéis ver además en los diagramas adjuntos cómo lo que está ocurriendo es que la fuerza que ejerce el plano sobre el objeto, que es esa normal, efectivamente en una situación como esta es mayor, me está ayudando más el plano, mientras que en una situación como esta es menor, me está ayudando menos. Recordad que siempre en la normal lo que hace es compensar la componente del peso en esa misma dirección, que veis en los diagramas cómo cambia a medida que yo voy variando la inclinación. Esto es lo que hacían en realidad los egipcios. Cuando querían subir esos bloques muy pesados, los subían por planos inclinados, y para poder hacerlo con el menor esfuerzo posible utilizaban planos inclinados lo menos inclinados posibles. Claro, a cambio serían con una larga distancia. Otro aspecto que podemos trabajar además en educación secundaria es el tema de la conservación de la energía. Cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro y ese otro sufre un desplazamiento, un movimiento, decimos que ha habido una transferencia de energía en forma de trabajo. Y trabajo, la fórmula, es fuerza por distancia. Vamos a ver cómo eso aplica en el caso de un plano inclinado. Imaginaros que yo quiero subir este trenecito a lo largo de este plano inclinado, por ejemplo, hasta una altura como esta. ¿Sí? Una altura como esta. Tengo dos maneras, o varias maneras. Una, por ejemplo, podría ser utilizar este plano bastante inclinado. Otra podría ser utilizar un plano mucho menos inclinado, pero que a cambio, fijaros, tendría que ser bastante más largo. Bueno, pues aquí está la conservación de la energía, fijaros. En una situación como esta, la fuerza que se necesita es mayor que en esta situación. Fijaros cómo el dinamómetro marca claramente menos. En esta situación necesito aplicar más fuerza, pero esa fuerza la necesito aplicar durante una distancia más pequeña que si yo tengo un plano muy inclinado, donde de verdad la fuerza será menor, pero tendré que aplicarla durante una distancia bastante mayor. En los dos casos, la energía que se transfiere es la misma. En concreto será la ganancia de energía potencial del objeto, mg por la altura esta de aquí. Pero en un caso esa ganancia de energía se produce con mucha fuerza durante una distancia pequeña o con poca fuerza durante una distancia mucho mayor. Los egipcios en realidad utilizaban, como hemos visto, planos muy poquito inclinados para realizar este efecto. Por último, podemos preguntarnos si existen más planos inclinados en nuestra vida cotidiana, no solo la típica rampa, ¿no?, hablando así en términos más coloquiales, que hay habitualmente, ¿no? Y es así, en nuestra vida cotidiana existen una gran multitud de planos inclinados. Un ejemplo muy típico son los tornillos. Un tornillo en realidad, si uno se fija, es un plano inclinado. De hecho, si uno quiere hacer un plano inclinado muy largo, no suele ser muy práctico hacer una rampa que ocupe, por ejemplo, 600 o 700 metros. En nuestra vida cotidiana, ¿qué es lo que hacemos? Enrollar esas rampas en torno de un cilindro, construyendo como una especie de escalera de caracol o rampa de caracol, ¿no? Entonces, eso seguro que en muchos edificios cotidianos, o por ejemplo campos de fútbol, estadios, sitios así grandes, ¿no?, es muy típico ese tipo de escaleras. Un plano inclinado en realidad también es el tornillo, que es exactamente lo mismo, es un plano inclinado que va enrollándose alrededor de un cilindro. Y efectivamente este tornillo también nos ayuda. Por ejemplo, yo puedo intentar apretar esta pelota y me cuesta, ¿no? Necesito aplicar bastante fuerza para, digamos, hundirla. Sin embargo, si utilizo este sistema, gracias a esto necesito muy poca fuerza, es muy sencillo ir apretando y que la pelota se vaya comprimiendo. De nuevo, este plano inclinado me está proporcionando fuerza. Ahora bien, fijaros que a cambio, para conseguir una compresión pequeña, yo necesito aplicarla durante mucha distancia. Me da gran fuerza, pero tengo que aplicarla durante mucha distancia. Hay muchos más ejemplos de planos inclinados en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cualquier cuña o cuchillo, en el fondo es como si fueran dos planos inclinados. Cuanto más afilado está el objeto, en realidad es como un plano inclinado menos inclinado, es decir, que más fuerza nos está proporcionando. Por eso los objetos más afilados, o un hacha más afilada, va a cortar siempre mejor. Otra manera de ver esto es con el concepto de presión, que seguro que muchos conocéis. Como la superficie es más pequeña, también una misma fuerza ejerce más presión. Es otra manera equivalente de ver el mismo fenómeno. Bueno, pues espero que esta práctica os haya resultado interesante y, como veis, podéis aplicarla tanto en educación primaria como en educación secundaria
y trabajar diferentes conceptos como fuerzas, planos inclinados, conservación de la energía, etcétera, etcétera. Hasta pronto.